En la zona sur del interior de Valencia se extiende el macizo del Caroig, en cuyo entorno se dispersan más de una veintena de pueblos con carácter. La zona más occidental de este territorio ha conservado hasta nuestros días una rica gastronomía que antaño constituía la comida diaria de pastores, carboneros, cazadores y todas aquellas personas que tenían en el monte su medio de vida. Se trata del gazpacho, un plato con el que se alimentaron los moriscos de esta tierra hasta que fueron expulsados en el año 1609. Vicente Moya va a preparar sobre la masadera de piel de cabra la masa que le servirá para elaborar el tradicional gazpacho del Caroig. Esto es la sal. Esto va a ojo. Depende de la gente que hay, esa es más harina y depende de la harina que haya echado. O sea, aquí ni lo pesamos ni lo medimos, aquí vamos a cálculo. El ojo de la experiencia es el que dicta las proporciones de harina de trigo, agua y sal necesarias para conseguir una buena masa. Pues normalmente se hacía en el monte. La comida del gazpacho es de pastores y de cortadores de pino, de gente del campo. Este artesano del gazpacho soba la masa con sus manos hasta que se vaya trabando y esté en su punto ideal. Cuando no está ni blanda ni dura. O sea que yo voy tanteándola. Le echo agua, le echo harina, porque claro. Vicente aprendió la elaboración del tradicional gazpacho del Caroig en su juventud, por obligación, cuando empezó a trabajar en las tareas del monte. Una vez que ya tiene la masa preparada a su gusto, limpia la masadera de piel para tenerla dispuesta en las siguientes operaciones. Para cocer la masa hay que preparar una buena cama de ascuas con leña de romero, higuera o aladre que transmitirá su aroma a la torta. Mientras se quema la leña, Vicente ha dividido la masa en 3 partes para hacer otras tantas tortas. Como la patrona de Vicor, la Santa Cruz, los viejos decían que al hacer la cruz salía mejor la torta. La preparación de las tortas tiene su dificultad, ya que hay que extender la masa en una capa circular muy fina, sin que se rompa, a base de golpes con el dorso de las manos. En esta tarea hay personas expertas que reciben el nombre de torteros. Al pegarle, los golpes le hace extenderse. Esto igual se come en invierno que en verano. Cuando la torta tiene la elasticidad, el tacto y el tamaño deseados, ya se pueden extender las brasas. Ahora estoy haciendo la cama para que se pueda torrar bien la torta, en el sitio. Vicente enrolla la torta en el palo y la extiende sobre el fuego. Un agujero en el centro para el paso del oxígeno facilita que la torta quede más dorada por dentro. Le quito esto para que no se quemen las orillas. El proceso de cocer la torta requiere atención y experiencia para que no se queme la fina capa de masa. El tortero va tentando la torta con la punta del palo para saber si se ha dorado por debajo. En ese momento cubre con brasas la parte superior para que se cuezca. Yo la tanteo. Cuando le pego un golpecito ahí y se mueve toda es cuando ya aproximadamente está para taparla. Cuando Vicente comprueba que la torta ya está cocida, la descubre y la saca de las brasas. Después limpia las cenizas con un manojo de romero que a la vez transmitirá al alimento su aroma campero. Además de enrollar la torta en el palo para colocarla sobre las brasas sin que se rompa, Vicente conoce también la técnica sin palo, haciéndolo directamente a mano.
Ahora limpio la masadera para otro día cuando comencemos que esté limpia. Una vez cocidas las tortas, conviene envolverlas en una manta para que se conserve el calor y no se sequen por la acción del aire o del sol. En estas condiciones se podrá conservar durante algunos días. La torta es la base del gazpacho, pero este plato tradicional del Caroich es mucho más complejo y tiene como ingredientes complementarios la carne de los animales que los campesinos cazaban en el monte. Palomo, pollo de corral, conejo y pollo. Punchetas o caracoles de montaña, Como dicen los lugareños de esta zona valenciana, la carne de todos los animales que corren o vuelan por el monte, como la liebre, el conejo, la perdiz, el palomo y hasta los pequeños pájaros como los tordos, sirve para preparar un buen gazpacho. Una vez troceada la carne disponible, nuestro amigo Vicente la sofríe en la sartén con aceite de oliva. Los expertos cocineros populares afirman que la gracia del gazpacho radica en desmenuzar mucho la torta y a retorcijón, nunca cortarla. Vamos a freír los pimientos picantes. Al que le gusta que lo coma luego. Que le gusta el picante luego come. Pimiento que no se rompe no pica. Ahora si lo parceramos a trozos entonces sí que picaría, pero... Vino de cosecha. De dos maneras. Una de las maneras es meter aquí la torta y el agua y luego se come todo junto. Y otra manera es, ahora esta carne la pondremos a una olla, haremos un cocido de patatas y con ese caldo luego se hacen los gazpachos. Y los que son solteros, aquellos son los que tienen carne. Cuando comes gazpacho sin carne, y de estos están deudos, eso es el decir de los viejos. Ahora la ponemos en la olla para que se hierva y sacar el caldo para hacer los gazpachos. Luego serviremos como segundo plato la carne esa con patatas en plan cocido. Cuando la carne ya está frita y dorada, hay que hervirla en agua durante media hora o 3/4 de hora. La carne, a la vez que se reblandece, deja parte de su sabor y sustancia en el caldo. Son munchetas. Las munchetas o chonetas son unos caracoles que se crían en la montaña alimentándose de romero, ajedrea, tomillo, rabo de gato y otras plantas que impregnan con su aroma la carne de este molusco. La cantidad de trozos de torta necesarios para la elaboración de un gazpacho se calcula dependiendo del número de participantes en el manjar. Normalmente se echa un puñado por cada comensal. Mientras los pedazos de torta se sofríen con los caracoles, Vicente añade las patatas al guiso de carne. Le vamos a echar el caldo para los gazpachos. Un rato, hasta que nos parezca. Con un rápido hervor, el sabroso caldo de cocer la carne empapará lentamente el sofrito de la sartén hasta que el gazpacho quede ligeramente meloso y dispuesto para su consumo. Como manda la tradición, este exquisito y secular manjar hay que tomarlo en grupo y con las manos, ayudándose únicamente con un trozo de torta.
La carne que se ha cocido con las patatas para dar sabor al caldo se comerá después como segundo plato. Los convoys, como aquí son llamadas las reuniones festivas, siempre se hacen más amenos y divertidos si se saborea un buen caldero gazpacho del Caroich.